Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Un beso y todo cambió. Los besos de David son innegablemente dulces. Le ofrecí mi cuerpo y fui paciente. Sin prisa alguna, nuestros labios se conectaron. El beso intensificó un reconocimiento tácito de la intensidad. Sentimientos innegables que florecían entre nosotros. En los días siguientes, nuestra conexión se profundizó, impulsada por una mezcla de deseo y el temor constante de ser descubiertos, besos secretos en el pasillo oscuro, abrazos secretos en la cocina cuando creíamos que nadie nos veía, caricias rápidas que transmitían tanto en un instante. La casa, que antes era un centro de rutina, se transformó en el escenario de nuestro romance secreto. Nos encontrábamos por las noches, una vez que David terminaba de trabajar. Las lámparas proyectaban un suave resplandor, sombras que se extendían mientras nos abrazábamos fuerte, susurrábamos promesas y compartíamos sueños emocionantes, pero a la vez desalentadores. Nuestro amor era rápido, siempre interrumpido por la amenaza inminente de el regreso de Rebeca. En esos fugaces instantes me sentí completamente vista y profundamente deseada. Más allá de mi juventud e inexperiencia, el tacto de David era tierno, rebosante de un anhelo que igualaba al mío. Hola a todos. Hola, bienvenidos de nuevo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Un gran saludo a mis suscriptores que regresan. Gracias por estar siempre atentos. El silencio que Rebeca dejó fue todo menos vacío. El aire vibraba con su vibrante energía, su perfume característico perduraba y su risa resonaba en las paredes. A menudo encontraba un extraño consuelo en este silencio post-Rebeca, un momento para finalmente escuchar mis pensamientos por encima del habitual caos alegre. Esta vez se sintió diferente, zumbando con una corriente subyacente que no podía comprender. Mi libro de cálculo tirado sobre la mesa de centro, ecuaciones transformándose en símbolos confusos, mientras mis ojos se dirigían a la puerta cerrada del estudio de David, mi padrastro durante 5 años, un ancla constante en nuestro, a menudo caótico, hogar. Me enseñó a cambiar de ropa con una paciencia impresionante. Me dio una voz firme y sensata en medio del caos de mi adolescencia y manejó sin esfuerzo la ajetreada agenda social de Rebeca con una elegancia discreta. Siempre lo había apreciado y respetado, pero recientemente algo cambió. Su mirada se detuvo un poco más y había una nueva calidez en su sonrisa. Cuando me hablaba, comenzaba con sutiles momentos que fácilmente podrían pasar desapercibidos. Una mano deteniéndose en mi espalda mientras alcanzaba un plato. Un cumplido sobre mi nuevo suéter que parecía inusualmente sincero y el ofrecimiento de mi té de hierbas favorito sin que yo se lo pidiera. Estos momentos fueron breves, fácilmente explicables como la amabilidad de un padrastro atento, pero se acumularon como pequeñas pinceladas en un lienzo que no había notado. Estábamos creando esta semana con Rebeca en una conferencia en Ginebra. El aire vibraba con una tensión tácita. Esa mañana, durante el desayuno, sorprendí a David observándome, con una mirada pensativa casi melancólica en su rostro. Antes de que apartara la mirada rápidamente, mientras yo fingía preocuparme por los vectores y las derivadas, mis oídos estaban más concentrados en el suave clic de la puerta de su estudio que en el crujido de las páginas del libro de texto. Su conferencia telefónica terminó y la casa se sumió en un silencio aún más profundo. Mi corazón se aceleró con un aleteo nervioso. Me convencí de que solo era la presión del examen. El pesado silencio aumentaba mi ansiedad. Momentos después, el suave clic que había estado esperando finalmente llegó. David se inclinó en la puerta,
una sonrisa cansada pero cálida en su rostro. «¿Todo bien por aquí, Emily?» Su voz retumbó en un susurro, un sonido reconfortante que hoy vibraba con una energía renovada. «Sí, solo estoy abordando este cálculo», dije, colocando un mechón de cabello suelto detrás de mi oreja. Nuestras miradas se encontraron, y esta vez la conexión surgió. Su mirada irradiaba calidez, una pregunta no formulada que me dejó sin aliento. Saltó del marco de la puerta y se dirigió a la ventana, manos metidas en sus pantalones chinos. ¡Qué hermosa! Tarde murmuró casi para sí mismo. Demasiado agradable para estar atascado haciendo números. Cerré mi libro de texto de golpe. Infórmame sobre estos exámenes. Se giró hacia mí, sus ojos escudriñando mi rostro con una intensidad que me provocó escalofríos. Tú puedes con esto, Emily. Eres increíblemente brillante. El cumplido fue directo, una frase familiar que ya había usado antes. Su tono, esta vez suave y prolongado, lo hizo sentir significativo, casi íntimo. Se acercó al sofá y se dejó caer al fondo, lo suficientemente cerca como para sentir la onda. El aire crepitaba entre nosotros, cargado de tensión tácita. El frenético latido de mi corazón me golpeaba las costillas. Sabía que tenía que decir algo para romper la densa tensión, pero las palabras se me clavaban en el pecho. David rompió el silencio. Su mirada recorrió la habitación bañada por el sol. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «tu madre es realmente increíble, absolutamente implacable y muy centrada. Es una mezcla de orgullo y un toque de anhelo». Estuve de acuerdo en que era difícil de expresar. Adoraba a Rebecca, pero su ambición inquebrantable con frecuencia eclipsaba los momentos más tranquilos que atesorábamos. David asintió, sus ojos se clavaron en los míos. Una mirada pensativa cruzó su rostro. A veces puede ser abrumador. Lo entiendo. A menudo me sentía como un satélite girando alrededor de su vibrante mundo dinámico, siempre ahí, pero rara vez en el centro de atención. «Sí», murmuré, mirando mis manos, trazando las tenues líneas en mi palma. Cambió su cuerpo para mirarme de frente, sus ojos rebosaban de inesperada ternura. «Eres única. ¡Qué amable, Emily! Tu fuerza y profundidad silenciosas son realmente extraordinarias». Sus palabras, pronunciadas con suavidad, me impactaron profundamente, despertando algo profundo en mi interior que ni siquiera sabía que existía. Lo miré, lo vi de verdad, y por primera vez vislumbré más allá del habitual rol de padrastro. Noté las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y un atisbo de soledad que no había visto antes. Era más que el esposo de Rebecca. Era un hombre lleno de necesidades y vulnerabilidades no expresadas. Una repentina oleada de compasión me invadió, me tomó por sorpresa, y entonces hubo algo más cálido floreció dentro de mí como una tímida flor. En ese momento, en la sala de estar iluminada por el sol, palabras no dichas llenaron el aire, y la línea entre padrastro e hijastra comenzó a desvanecerse. La casa, típicamente un refugio, ahora parecía el escenario de un drama al que nunca nos habíamos apuntado. Cuando la mirada de David se fijó en la mía, una pregunta silenciosa flotaba en el aire, encendiendo una emocionante sensación de posibilidad dentro de mí. Esto había evolucionado más allá de cuidar niños. Algo había cambiado y sentí una emocionante sensación de que nuestra tranquila casa estaba a punto de convertirse en cualquier cosa, menos tranquilidad. Él no solo veía a la adolescente que era en ese momento, bajo su mirada sentí una chispa de algo más profundo, algo que se sentía como una mujer. Los días después de que Rebecca se fuera, se deslizaron hacia un ritmo surrealista, de ensueño. David mantuvo una distancia respetuosa, pero la atmósfera crepitaba, con la tensión tácita que se había desatado en la sala.
Cada mirada compartida tenía un gran significado. Cada roce accidental de nuestras manos en el estrecho pasillo me provocaba una descarga eléctrica. Empecé a centrarme más en mi apariencia, pasando más tiempo frente al espejo cada mañana, eligiendo cuidadosamente la ropa teniendo en cuenta su perspectiva. David se sentía un poco extraño, casi irreconocible. Pasaba tiempo en la cocina mientras yo preparaba un bocadillo. Sus ojos se posaban en mí un poco también. Largo intervenía para ayudarme con las tareas cotidianas, pero su presencia pasó de ser un gesto amable a un gesto calculado para acercarse. Una noche intervino para resolver un complicado problema de física. Conmigo nos inclinamos sobre mi libro de texto, en la mesa de la cocina los únicos sonidos, el rasgueo de los bolígrafos y mi ocasional suspiro de frustración. La paciencia de David brillaba mientras simplificaba conceptos complejos en fragmentos pequeños, mientras se inclinaba para resaltar una parte clave del diagrama. Su brazo rozó el mío con un breve roce, aparentemente inocente, pero encendió una oleada de calor inesperada dentro de mí. Levanté la vista con el corazón acelerado, pero él permaneció pegado al libro de texto. Noté un leve rubor subir por su cuello, una sutil señal de que él también lo sentía. El incidente me desconcertó por completo toda la noche. Perdí la concentración mientras mi mente repasaba ese breve roce, el calor inesperado que aún hormigueaba en mi piel. Me escabullí en mi habitación temprano, fingiendo estar cansada, pero de verdad, solo necesitaba un momento para ordenar la caótica mezcla de emociones dentro de mí la tarde siguiente. David propuso que viéramos una película en la sala. A veces lo hacíamos cuando Rebecca no estaba. Solo una forma informal de matar el tiempo. Pero hoy tenía un ambiente diferente. El pequeño espacio entre nosotros en el sofá se sentía vasto y eléctrico. La película seguía, una comedia romántica que a ninguno de los dos nos importaba mucho. La mirada de David se posó en mí, suave y vacilante, haciéndome respirar con dificultad en un momento emocionante. Su mano rozó la mía en el reposabrazos. Fue un roce breve, casi accidental, pero ninguno de los dos se inmutó. Algo más profundo, Emily, empezó. Su voz, un susurro ronco y lleno de sentimiento. No debería estar sintiendo esto. Su honestidad y la cruda vulnerabilidad en su voz rompieron la confusión y la culpa que se acumulaban en mi interior. No entiendo qué pasa, susurré con voz temblorosa. Me agarró la mano suavemente. Ni yo estando cerca de ti. Emily ha despertado en mí emociones que no había experimentado en años. Desvió la mirada. Un breve destello de dolor cruzó su rostro. Rebecca, constantemente abrumada, estaba en movimiento. A veces me siento completamente invisible. Sus palabras resonaron extrañamente en mi interior. Sabía que era injusto para Rebeca, pero en ese instante no pude ignorar la chispa con David. Él me vio, realmente me vio de una manera que mi madre a menudo no percibía. Atrapada en su propio caos, lo encaré por completo. Mi mano instintivamente extendió la mano para rozar su mejilla. Su piel irradiaba calor bajo mí. Puntas de los dedos, un contraste sorprendente con el temblor que me recorría. Cerró los ojos brevemente, inclinándose ligeramente hacia mi tacto. La electricidad zumbaba en el aire, cargado de energía prohibida. Me haces sentir visto, David, confesé. Las palabras salieron como un estallido. Maldita sea, importo. Abrió los ojos y fijó su mirada en la mía. Su expresión cambió de la sorpresa a una rápida comprensión. Levantó la mano y me ahuecó el rostro. Su pulgar se deslizó por mi pómulo. Emily susurró de nuevo, su voz cargada de sentimiento. Eres mucho más de lo que crees. El momento perduró en la sala de estar en penumbra.
eléctrico con deseos no expresados, y el peso de nuestra complicada relación, ese toque accidental en el reposabrazos, desató un torbellino de emociones que no podíamos ignorar. Estábamos caminando por la cuerda floja, una ruta llena de riesgos de desamor y traición. En ese momento, atrapados en la mirada del otro, la atracción de lo prohibido era irresistible. Un secreto había surgido en los rincones acogedores de nuestra sala, uno que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. En sus ojos había dejado de ser solo una niña por primera vez. Su mirada inesperada despertó en mí una mujer apasionante. Con Rebeca fuera, la casa se convirtió en nuestro santuario secreto, donde los deseos no expresados se cocieron a fuego lento y finalmente cobraron vida. La incomodidad inicial de tomarnos de la mano en el sofá rápidamente se desvaneció en una emocionante exploración de esta extraña conexión prohibida. Pequeños toques se hicieron más comunes, abrazos prolongados con preguntas no formuladas, una mano apoyada en un hombro, un instante demasiado largo, un zumbido de significado más allá del mero afecto familiar. David empezó a buscar cualquier excusa para acercarse a mí. Merodear por la cocina mientras yo preparaba té. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos con una intensidad aguda. Me llevaba a la biblioteca, incluso cuando no era necesario. Esos viajes en coche se convirtieron en momentos robados de charlas tranquilas y miradas rápidas. En el espejo retrovisor, me sentí irresistiblemente atraída por él. La comodidad de su compañía, ahora cargada de una excitante atracción peligrosa. Percibí los pequeños detalles que antes había pasado por alto, la forma en que fruncía el ceño al enfocarse, las líneas alrededor de sus ojos que se arrugaban con una risa genuina, y el tenue reconfortante aroma de su loción para después del afeitado que persistía después de que se fuera. En una tarde lluviosa, miré por la ventana del salón. Una oleada de anhelo me invadió. ¿Qué piensas? La suave voz de David me pilló desprevenida. Se apoyó en el marco de la puerta. La preocupación se dibujó en su rostro. Una pequeña sonrisa vacilante tiró de mis labios mientras reflexionaba. Se acercó, deteniéndose a una distancia relajada pero nítida. Eso es mucho para asimilar, ¿verdad? Asentí con la mirada fija en el cristal manchado por la lluvia. Absolutamente. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Yo tampoco, confesó. Su mirada intensa. Pero Emily, estar contigo se siente simplemente bien, como nunca antes había sentido. Sus palabras me dieron escalofríos, una mezcla de miedo y validación inesperada. Eso no está bien, David. Es mi mamá. Las palabras impactaron como una boca. Una sombra se extendió por su rostro. La ternura anterior dio paso a un destello de dolor. Lo entiendo. La culpa golpea fuerte. Un latido constante acecha debajo de todo. Pero cuando estoy contigo desaparece, aunque sea por un momento. Extendió la mano y tomó la mía, su tacto cálido y firme. Emily, reavivas mi espíritu haciéndome sentir como un hombre, no solo un esposo en piloto automático. Su vulnerabilidad tocó una fibra sensible en mí. Cuidaba de Rebeca a su manera, pero sentí una profunda soledad en él, un anhelo de conexión que mi madre, siempre persiguiendo el éxito, parecía pasar por alto. En los días siguientes, nuestro vínculo se intensificó, transformándose en un delicado secreto preciado. Nos protegíamos en casa. Nos atraía un imán en esos momentos de tranquilidad, miradas furtivas durante la cena. Un año persistente en el pasillo. Cada interacción crepitaba con una intimidad tácita. Una noche, David propuso que viéramos una película en su estudio, un espacio acogedor e íntimo, impregnado del cálido aroma a libros antiguos y cuero, uno junto al otro en el pequeño sofá desgastado.
El ambiente crepitaba con intimidad y posibilidades. A mitad de camino, David se giró hacia mí. Sus ojos rebosaban de ternura. Eso desató un dolor agridulce en mi corazón. Emily, susurró, con una voz cargada de emoción. Sus ojos se clavaron en los míos. No puedo negar lo que siento por ti. Instintivamente extendí la mano. Mis dedos se deslizaron sobre la áspera barba incipiente de su mejilla. Yo también lo siento, David. La confesión persistió. Un delicado vínculo sobre el abismo de nuestro deseo prohibido. Se apoyó en mi oído con su aliento caliente. Siempre he querido hacer esto, murmuró en voz baja e intensa. Sus labios rozaron los míos, un susurro de caricia que me recorrió una descarga eléctrica. Comenzó como un beso tentativo, una suave exploración, un silencioso empujón contra los límites. Al encontrarse nuestros labios, el beso se profundizó, un reconocimiento silencioso de los intensos sentimientos que crecían entre nosotros. En los días siguientes, nuestra conexión física se intensificó, impulsada por una mezcla de deseo y el miedo omnipresente, de ser pillados besos robados en el pasillo oscuro, abrazos rápidos en la cocina, cuando creíamos que nadie nos veía, toques fugaces, que decían tanto en un instante la casa, antes un centro de rutina transformada en el escenario de nuestro romance secreto. Las tardes eran nuestro tiempo. Después de que David terminara el trabajo, nos reuníamos bajo la suave luz de las lámparas sombras, danzando a nuestro alrededor. Nos abrazábamos fuerte, susurrando promesas y compartiendo sueños que nos emocionaban y asustaban. A la vez nuestras relaciones amorosas eran rápidas, siempre interrumpidas por la inminente amenaza del regreso de Rebeca. En esos fugaces momentos me sentía genuinamente vista y deseada, superando mi juventud e inexperiencia. El toque de David era suave, rebosante de un anhelo compartido. Me abrazó fuerte, susurrando palabras dulces que me hacían sentir la mujer más hermosa, más deseada del mundo. Le ofrecí ternura e intimidad emocional, llenando los vacíos de su vida con una serena comprensión que floreció en nuestros momentos secretos juntos. Pintamos las paredes de esta casa con nuestro amor mientras Rebeca estaba ausente. Cada instante robado, cada promesa susurrada, añade una nueva capa al lienzo del deseo prohibido. Sin embargo, bajo la emocionante superficie de nuestra pasión, una persistente inquietud. Comenzó a crecer un sutil contraste con la melodía de nuestros momentos ocultos. El peso de nuestra traición persistía, una fuerza invisible en cada habitación, un implacable recordatorio de lo frágil que era realmente nuestra situación. Ambos lo sentíamos, una certeza escalofriante bajo el calor de nuestros abrazos. Nuestro frágil mundo no podía durar para siempre. Rebeca regresaría y nuestra frágil felicidad se derrumbaría, dejando solo los restos de nuestra indiscreción en medio del torbellino de nuestras emociones. No podíamos liberarnos, aferrándonos a esos fugaces momentos de conexión como nadadores frenéticos en un mar embravecido. La casa silenciosa guardaba nuestro secreto, pero sentí un sigilo, temor. Las paredes escuchaban. Los últimos días de la ausencia de Rebeca se llenaron de una tristeza agridulce. Cada momento robado con David era intensamente precioso, matizado por la aguda conciencia de su inevitable final. La intimidad relajada que construimos en la silenciosa casa comenzó a desmoronarse, dando paso a una energía nerviosa que ambos luchábamos por ocultar. Los besos robados se hicieron más breves, interrumpidos por miradas nerviosas hacia la puerta, susurros de promesas impregnados de desesperación, un silencioso deseo de un futuro que ambos sabíamos improbable.
David y yo atravesamos el día con tensa cortesía. Nuestra frágil fachada de normalidad se resquebrajaba bajo la presión. Cenamos casi en silencio, con las miradas apenas cruzadas. El peso de nuestro secreto pendía sobre la mesa. Nuestras rutinas, antes cómodas, ahora se sentían extrañas, eclipsadas por los secretos de esas tardes tranquilas. El día del regreso de Rebeca llegó gris y pesado, igual que el peso en mi pecho. Tenía los nervios a flor de piel, lo hacía imposible para concentrarse en algo. David estaba claramente nervioso. Su calma habitual fue reemplazada por una energía inquieta. Paseaba por la sala de estar, deteniéndose a menudo para mirar por la ventana, como si la llamara o la retrasara. Nos esquivamos el uno al otro todo el día. El peso tácito de nuestra forjaba una brecha entre nosotros, un silencioso recordatorio de nuestra situación imposible. El final de la tarde trajo el inconfundible sonido del coche de Rebeca en la entrada. Una punzada de pánico me recorrió. El alegre clic de la puerta del coche resonó. Su voz brillante y enérgica nos saludó, rompiendo el silencio de nuestro mundo secreto. Nuestra ilusión de realidad cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse, astillándose en innumerables fragmentos. Rebeca regresó como una tormenta. Sus historias de risa y su presencia reclamaron el espacio como suyo. Me abrazó fuerte, ignorante de la tensión que irradiaba desde cada rincón de la habitación. Me quedé paralizado. Su abrazo ya no era reconfortante, pero cargado de una culpa tácita. Se giró hacia mí. David, su abrazo cálido y cariñoso, un momento perfecto de reencuentro para alguien ajeno a él, parecía completamente normal, pero David y yo compartimos una rápida mirada, un silencioso y cargado reconocimiento del secreto que yacía como una fría piedra entre nosotros. La tarde pasó llena de sonrisas forzadas y charla incómoda. Ella ignoraba la silenciosa tormenta que se gestaba bajo nuestras sonrisas. Su entusiasmo era como estática en la habitación, cruzando el silencio que compartíamos David y yo. Mirarla a los ojos se sentía como una traición. La culpa me revolvía, amarga y aguda, sin ningún lugar a donde ir. David hablaba poco, pero cada mirada furtiva que me dirigía contenía un dolor silencioso, una mezcla de tristeza, anhelo y el peso de la despedida. Más tarde esa noche, después de que Rebeca finalmente cediera al agotamiento y se durmiera, sus suaves ronquidos se colaban por la puerta cerrada del dormitorio. Vi a David en la sala. Estaba de pie junto a la ventana, una silueta oscura enmarcada por la suave luz del jardín. Me detuve en la puerta, su presencia familiar ahora ensombrecida por una tristeza abrumadora. Se giró al oír mis suaves pasos, su rostro marcado por un profundo cansancio. «Está en casa», dijo, como si anunciara el final de un sueño. Su voz era silencioso pero definitivo. Ambos sabíamos lo que significaba. Asentí con la garganta apretada por lágrimas que no podía dejar caer. «Está bien hecho». Era una pregunta retórica. Ambos sabíamos la respuesta. Todo lo que teníamos, nuestros momentos, nuestra pasión, se pintaron en secreto. Y ahora, en la brillantez de su regreso, comenzó a disolverse como sombras al amanecer. Los pasos de Rebeca destrozaron nuestra ilusión cuidadosamente elaborada, dejando solo el amargo sabor de las posibilidades perdidas y la pesada carga de la traición. El silencio después de su declaración fue pesado, el peso de nuestras acciones y pérdidas, oprimiéndonos como un sudario asfixiante. La casa, una vez un refugio para promesas susurradas, ahora albergaba ecos demasiado fuertes para ignorar. Cada pared nos recordaba, pero no por mucho tiempo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación como esta? ¿Qué hiciste? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para más historias emocionantes como esta.